Sound of Freedom, posiblemente la película que es el éxito comercial más grande de toda la década. Ya tuve la oportunidad de ver esta película y pues qué te digo, la película es buena. Digo, para el presupuesto que tiene, yo la verdad esperaba un fiasco típico del cine B, con planos genéricos y actuaciones sobreactuadas. Aún así, ojo, que no todo lo que refulge es oro, porque cuando hablamos de guión, la película se tambalea como un viejito manco con Parkinson. Los promotores de esta película le atribuyen más virtudes que el frutiño, y ya parecen vendedores de Herbalife, yendo a cada esquina con un panfleto de 50 páginas en donde únicamente 5 hablan sobre la película y las otras 45 hablan de por qué la terrible élite circundada de Hollywood no quiere que la veas, a pesar de que lleva más de un mes siendo emitida en 1000 cines de Estados Unidos. Así que hoy vamos a hablar de Sound of Freedom y, como no, de su espectacular campaña de marketing que es de aplaudir. Te advierto de entrada que este análisis va a tener cientos de spoilers, porque vamos a resumir la película y vamos a destacar sus aspectos más importantes. Así que si no lo has visto, guarda este video y te esperaré después. No siendo más, comencemos. Abramos el paraguas y mencionemos de entrada las cosas buenas que tiene esta película. Empecemos por la elección de la temática. El tráfico de personas es un tema muy delicado, muy difícil de ver y que no vende. Y por eso hay muy pocas producciones que se atreven a tocarlo. Pero es muy importante abordar este tema en el cine de masas, y no porque no se haya hecho antes, como aclaran falsamente en internet, sino más bien porque se hace muy poco. Spotlight y Chainlink ya lo hicieron, y muy bien. Aún así, los tiempos han cambiado bastante, y hoy en día tenemos un mundo mucho más pequeño gracias al internet, y nos encontramos con noticias como esta. Todo esto demuestra que podemos estar ante un desafío enorme para la seguridad de los niños. Hoy es muy común verlos desde bebés, siempre ensimismados al frente de una pantalla, y me molesta que esto generalmente es tomado como un chiste. I am 8 years old and would like... Wow, look at all these guys that want to be my friend. Pero son pocos los directores que de verdad se atreven a darle la seriedad que se merece. Porque sí, resulta que este es un tema al cual le subestimamos su alcance y sus repercusiones. Yo mismo he sido testigo de la gravedad de este asunto. Y aquí voy a contar una anécdota para que me entiendas. Si eres colombiano tal vez te diste cuenta de esto, pero hace poco rondó por WhatsApp un nefasto video que mostraba exactamente lo que estás pensando, en donde la víctima era una niña pequeña. Sí, yo recibí ese video, y ¿sabes qué es lo peor? Que lo recibí más de 3 veces, enviado de la manera más ignorante posible por algunos compañeros de trabajo y por algunos familiares. Pues resulta que este video venía incrustado en un marco en son de comparte este video para encontrar al culpable. Al parecer la gente estaba convencida que haciendo viral este material iban a hacer algo más que difundir el sufrimiento de un inocente. Si eres colombiano tal vez conociste de cerca este caso, pues hasta los malditos periódicos tuvieron que salir a suplicarle a la gente que no compartieran más la aberración en cuestión. Recuerdo que recibí el video sin saber qué era, le di play, vi 5 segundos y ya eso fue suficiente para dejarme secuelas mentales. Recuerdo que tuve un par de pesadillas las noches que vinieron. Pero ojo, que esto se pone peor, porque resulta que me enteré que el caso en particular pudo haber sucedido en la ciudad en la que yo vivo. Tengo sobrinos, tengo primitos, primitas a quienes yo quiero mucho, y si yo, que no tengo ni pienso tener hijos, siento esa sensación de infinito desasosiego e incertidumbre, sabiendo que allá afuera el mundo está lleno de monstruos, la verdad no quiero ni imaginar lo que sienten las personas que son padres. Todo esto para que entiendas que las puertas del infierno pueden estar a un clic de distancia, y más ahora que el mundo es más pequeño que nunca. Pero bueno, ya ha sido mucho preámbulo, volvamos al tono del video y hablemos de la película como tal. Sound of Freedom, o Sonido de Libertad, es una película dirigida por Alejandro Monteverde y producida entre otros por Eduardo Verástegui, un hombre con un sentido muy particular del espacio y el tiempo, como cuando fue a rezar un Padre Nuestro a las pirámides de Teotihuacán. Protagonizada por Jesucristo en persona, Jim Caviezel. La película sigue una historia que está inspirada, ojo, está inspirada en un hecho real, no significa que sea 100% real, ya hablaremos de esto, de Timothy Ballard, un reconocido activista que pelea en contra de la trata de personas. La película abre con una modelo llamada Giselle, que va a buscar a una niña llamada Rocío, que vive en un estado económico bastante vulnerable, ofreciendo
ofreciéndole a su padre entrar a un concurso de talentos. Evidentemente aceptan, pero esto resulta ser una trampa y ya sabemos lo que pasa después. Rocío, su hermanito, junto con varios niños son secuestrados. Aquí tengo que decir que la película hace algo muy bueno, que es el uso del realismo, alternando todo con videos reales de niños siendo secuestrados en la calle, que la verdad te deprimen bastante, y eso que apenas llevamos 5 minutos de película. Después de esto se nos presenta al personaje principal, el propio Tim, que está traumado por la evidencia gráfica que tiene que visualizar todos los días para sus informes. Su compañero le hace una más que pertinente pregunta: ¿cuántos teófilos atrapaste? 288, responde él, bastante ufano. ¿Y a cuántos niños encontraste?, le pregunta a su compañero. Y es aquí donde se desata el conflicto filosófico de la película, que es muy bueno y hubiera sido un excelente catalizador. Una simple pregunta pone patas arriba la perspectiva del protagonista y muestra un gran dilema ético de nuestra sociedad, y es el placer por las medidas punitivas, la sed de sangre por castigar a los hijueputas, pero el poco interés que hay por las víctimas, quienes son las personas que deberían de tener toda nuestra prelación. Después de desmantelar una red de tráfico en California, Tim es capaz de rescatar a su primer niño, quien se presenta ante él bajo el sobrenombre que le dieron sus secuestradores: Osito de Peluche. ¡Qué puto asco! Destaco aquí que hay una muy buena dirección de actores, porque es muy difícil hacer que un niño transmita tantos sentimientos, y aquí lo hace muy bien. Luego viene el verdadero catalizador. Miguel, el niño rescatado, tiene una charla con Tim, quien se presenta como Timoteo. Allí el niño asocia su nombre con la del santo que tiene en su cuello, San Timoteo, uno de los amigos más grandes del apóstol Pablo, y el niño le suplica entonces salvar a su hermana, que no es otra más que la pequeña Rocío, la niña con la que empieza la película. Y es aquí donde oficialmente empieza Son of Freedom, y ya debes de saber más o menos qué es lo que sucede después, porque sí, a pesar del escándalo alrededor de esta película, resulta que esta misma no ofrece nada nuevo. Es otra historia del salvador estadounidense de gatillo fácil que se va a un país extranjero a luchar por la justicia, y es él el que recibe todos los reflectores. Esto no está mal, funciona, pero pues para el escándalo que tuvo esta película, yo de verdad pensaba de que iba a ser algo nuevo, algo diferente, pero bueno, ya hablaremos de esto. La película también me toca muy de cerca, porque resulta que todos los niños son llevados a mi país, Colombia. Los niños llegan al puerto de Cartagena de Indias encerrados como ratas en un contenedor. Yo no sé si la cosa sea así de tecnificada en la vida real, de verdad yo pienso que es mucho peor. En fin, la modelo que secuestró a estos niños es un personaje real llamado Kelly Joana Suárez Moya, es concursante a Señorita Cartagena, y no es la única perra de este talante que hemos tenido en nuestro país. Aquí en Colombia hace poco encarcelaron a alias la Madama, llamada Liliana Campos, quien dirigía una red de de lujo en precisamente Cartagena de Indias. La mujer fue encarcelada por reclutar a menores de edad e inducirlas a vender su cuerpo, además por supuesto estar vinculada al tráfico y de personas. Cabe resaltar que esta mujer ya no está en la cárcel y pudo volver a su hogar bajo libertad condicional. Ay, qué hermoso es mi país. El hecho es que es difícil imaginar hasta dónde llegan las garras de este negocio, y más cuando ves que al momento de encarcelarla, personajes nefastos como Faustino, el Tino Asprilla, sí, el mismo referente de la selección Colombia, es jugador del Parma y del Newcastle, y el mismo que le metió 2 goles a Argentina aquella vez, pidió la liberación de la Madame porque, y cito, ya no hay rumba sin la Madama. Sí, mis amigos, de nuevo, la podredumbre parece tener un alcance mucho más grande del que pensamos. En fin, la película se atreve a mostrar un poco el sufrimiento de estos niños, y si eres sensible, tal vez te toque mirar hacia otro lado, porque son escenas que, si bien no son explícitas, no se dejan a la imaginación. Entonces resulta que el buen Tim Ballard da inicio a su odisea para ir a buscar a Rocío como se lo prometió el pequeño Miguel, y es aquí donde la película empieza a tambalear bastante. Aquí introducen a un personaje bastante interesante, de lo mejor de esta película en cuanto a interpretaciones: el vampiro, interpretado por Bill Camp. Y aquí es donde viene la polémica frase que, dentro del contexto de la película, la verdad sí que fue un completo despropósito: los niños de Dios no están a la venta. Pero como les digo, hablaremos de eso después. Vampiro es un criminal con una moral cuestionable que conoce toda la podredumbre de su entorno, pero resulta que es alguien de buen corazón porque compra niños. Espérate, ¿compra niños? ¿Qué? Sí, compra niños. Pero bueno, es para dejarlos libres, es una buena persona, ¿no? ¿Qué? Ay, ya hablaremos de esto
después. Una vez allí, Tim Ballard tiene la idea de construir un burdel de lujo que sirva como cebo para atraer a las ratas, y así se disfrazan de clientes y contactan a toda la red de hijueputas, desobedeciendo por supuesto a sus superiores, que es algo muy típico de este tipo de películas. Es el jefe estadounidense cuestionando los métodos del protagonista, que al final por supuesto termina renunciando a su trabajo. Este resulta ser el midpoint de la película. Hay una parte que me gusta mucho, que es cuando Tim intenta convencer a sus compañeros de apoyar la causa, en donde él hace una analogía del tráfico de niños con la venta de cocaína. Él dice, una bolsa de cocaína la puedes vender una sola vez, pero a un niño, a un solo niño, lo puedes vender todos los días, 10 veces al día por años enteros. Una muy triste pero acertada analogía que pone en contraste la rentabilidad de este negocio. En fin, resulta que arman su burdel en una isla de Barú, en donde llevan a todos los niños de la red, y luego el CTI arresta a todo el mundo allí, rescatando a 54 pequeños, pero con la mala fortuna de que Rocío Aguilar no está allí entre ellos. Aún así, Tim tiene un momento de sosiego al ver a los niños felices, cantando una cantinela que recuerda mucho a We Will Rock You, y diciendo que ese es el sonido de la libertad. ¿Qué? Ay, ya hablaremos de esto después. Pronto se enteran de que la niña fue vendida a un comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, de alias Alacrán. Tim y Vampiro deciden entonces disfrazarse de Médicos Sin Fronteras para infiltrarse en el campamento y rescatar a Rocío. Y aquí resalto que hay un bello montaje con La Masa, una hermosísima canción de Mercedes Sosa. En fin, resulta que Tim Ballard logra introducirse en el campamento de los guerrilleros. Allí encuentra a la niña, mata a golpes a alias Alacrán y logra sacarla en una lancha del lugar. Al final, la niña vuelve a su hogar, y tengo que destacar el papel de Cristal Aparicio, que es la niña colombiana que da vida a Rocío Aguilar, pues esta niña se roba la escena. Cuando se encuentra con su familia otra vez, la reacción del padre la verdad deja mucho que desear. No es un buen actor, parece que se hubiera reencontrado con su perro, no con su hija. En cambio, Cristal Aparicio aquí se roba la escena. Qué buena actriz, creo que tiene mucho talento y mucho futuro. En fin, la película termina con Rocío volviendo a tocar su tambor como hacía antes, y con un texto que nos muestran imágenes reales del operativo en la isla de Barú, al mismo tiempo que se resume el éxito de esta operación mediante textos en la pantalla. En fin, como dije al principio, la película me pareció buena, pero esto siempre bajo el baremo de las limitaciones en presupuesto que tenía, porque es imposible ver este guión como algo más que una película de cine B. Si dejo de considerar el poco dinero que tuvieron para su producción, la verdad es que la película es bastante mediocre. Pero ya resumí la película y destaqué sus puntos positivos. Ahora metámonos en el fango y vamos a hablar de los puntos negativos de esta película. Empecemos con que los detonantes de esta película son tremendo bulo. Gran parte de los promotores ciegos de esta película quieren que nos creamos que estamos viendo un documental en lugar de una película de acción de bajo presupuesto. La epítome de esto es cuando Tim finge ser el amigo de un pido para sacarle información. Y claro, como el tipo es un completo idiota, le cree. Y luego cuando están solos en un café, llama a una docena de agentes para que lo arresten. Otra vez. Resulta que la película inicia con este mismo idiota siendo arrestado. Es que hasta en el tráiler lo muestran. ¿Por qué lo dejaron salir de la cárcel en primer lugar? ¿Tan inútil y endeble es la policía estadounidense? Además de las conveniencias inverosímiles de guión, resulta que Tim justo está allí cuando Miguelito va a cruzar la frontera. Pero bueno, en cuanto a la infiltración de Médicos Sin Fronteras, también hay que hablar de esto. Aquí en Colombia, en el año 2008, el ejército tuvo una idea similar a la de Tim en la película. Disfrazar a un montón de soldados de una misión humanitaria, engañar a los FARC para transportar secuestrados de un punto A a un punto B, solamente que esta vez fue en un helicóptero. A mitad del vuelo neutralizaron a los guerrilleros y liberaron a los secuestrados. Esto se llamó Operación Jaque. El hecho es que más de 15 años después de esto, el expresidente Álvaro Uribe todavía tiene 1000 procesos en contra porque los helicópteros tenían las insignias de la Cruz Roja y que le costó a Colombia la confianza de organizaciones sin ánimo de lucro por todo el mundo. El fin justifica los medios, dirán algunos. Y sí, yo podría estar de acuerdo, pero no es un tema tan fácil. Todo esto para que quede claro que obtener
obtener identificaciones e indumentaria falsa de Médicos Sin Fronteras de manera tan fácil como lo hacen ver en Sound of Freedom, y más cuando estos van a parar a un gringo freelancer de gatillo fácil, es algo imposible, jamás va a suceder. ¿Y sabes qué tampoco sucedió? Todo el tercer acto de esta película es inventado. Tim Ballard jamás se metió a la selva andina nariñense a rescatar a una niña porque esta niña nunca existió. Y bueno, estos dos aspectos son temas que la verdad yo no mencionaría en un análisis convencional, porque pues esto es una película y existen las licencias creativas y artísticas, está muy bien, pero repito, en las redes sociales la gente está promocionando esta película como si fuera un documental, como si tuviéramos que creernos a pies puntitas todo lo que aparece aquí. Lo siento mis amigos, pero Sound of Freedom, a pesar de que está inspirada en algunos casos reales, sigue siendo una película de acción de bajo presupuesto. Gran parte de lo que se muestra aquí, en especial todo lo relacionado con el protagonista, es ficción. Y bueno, hablemos del guión como tal. La película se tambalea bastante porque, y todo se ha dicho, está mal escrita. El catalizador tiene lugar después de media hora. Robert McKee, el gran gurú de los guionistas, recomienda que el catalizador tenga lugar máximo a los 15 minutos en una película de 2 horas. Como el conflicto inicia tan tarde, el primer acto se siente saturado y parece más un capítulo independiente de una serie tipo CSI. Y esto es un desperdicio porque, como ya dije, la pregunta que le hacen a Tim bien pudo haber sido un excelente catalizador, pero lastimosamente fue desaprovechado. ¿Para qué? Pues para mostrarnos una secuencia en la que torturan a un lo que ya estaba metido en la cárcel al principio de la película. Y ya que estamos con las dicotomías, hablemos del tema de la inclusión forzada. ¿Qué? Eduardo Verástegui, que interpreta a un personaje llamado Paul, aparece durante 4 minutos, y esto es después del midpoint. Primero, si tú alguna vez escribes un guión, jamás, escúchame, jamás presentes personajes después del midpoint, a no ser de que estos vayan a tener un papel importantísimo para el resto del segundo acto o el tercero. Jamás lo hagas. El personaje de Paul es el claro ejemplo de la expresión inclusión forzada, y se nota que fue un capricho de Verástegui por colarse en la barraca película, a lo Cusco en las locuras de Chrome. ¡Boom, baby! ¿Qué tal que me metí a la fuerza a la película? ¡Eso! No vuelve a aparecer jamás, y su papel es completamente innecesario. Ya con el vampiro bastaba y sobraba. De hecho, yo creo que el vampiro es el que carga sobre sus hombros gran parte de la película en el segundo acto. Y no tan solo es él, tenemos otros personajes como Carne, que parece que va a causar algún conflicto, pero no, desaparece tan rápido como aparece. El único personaje añadido en este punto que de verdad tiene cierta importancia es el alacrán, pero su presencia es tan breve y sin ninguna profundidad que evidentemente se siente forzado, y está allí únicamente para que el guión tenga una fuerza antagónica en el tercer acto. Y hablemos del clímax del segundo acto, en donde los niños son liberados, que es el clímax más anticlimático que he visto en mucho tiempo. Ya que mencionamos a Robert McKee, digamos que en sus libros él suele decir que la mejor forma de predecir el comportamiento de un personaje en cierta situación es ponernos en sus zapatos y hacernos la pregunta: ¿qué haría yo en este momento? Así que te pregunto, ¿qué harías tú si fueras un niño de 9 años que fue sustraído a la fuerza de su hogar, que lleva meses siendo abusado, vendido, golpeado, maltratado, esclavizado, y de repente por fin te liberan? Pues la respuesta es muy obvia, papá. Te pones a cantar, a jugar manitas calientes con tus amiguitos y a hacer el ritmo de We Will Rock You con tus manos, ¿cierto? Esto es completamente inorgánico. Esa es la reacción de un niño al que le dan una Play 5 en Navidad, no la reacción de un niño traumatizado y abusado al ser liberado. Hay una palabra que define muy bien a esta película en este tramo, que es grandilocuencia. Tienen que gritarte a la cara todo el mensaje para que quede completamente claro. Esto es tratar al público con condescendencia, y es algo que Disney y Netflix hacen permanentemente con sus series sobre diversidad sexual, pero tal vez eso sea un tema para otro video. Recuerda, mostrar y no decir, esa es la clave. En esto falla mucho la película, nos dicen y nos dicen cosas, pero la verdad no nos muestran casi nada, y lo poco que nos muestran es completamente inorgánico. Otro ejemplo es cuando Vampiro le pregunta a Tim por qué decidió hacer este viaje, y este responde con la frase: porque los niños de Dios no están a la venta. A ver, hagamos un paréntesis aquí. Yo soy de los que cree que la palabra Dios está de más. Vamos,
niños. Entonces un niño que sea budista, taoísta, hinduista o sintoísta sí puede ser vendido. Y ya sé lo que me vas a decir, que la expresión niño de Dios se refiere a todos los niños, ¿verdad? Lo siento, pero para mí esa es una explicación burda y petulante que trata de poner al Dios de la Biblia en el norte de la brújula moral, escudado en un disfraz de benevolencia y piedad hacia los niños. Los niños no están a la venta, tan simple como eso. Pero bueno, el problema aquí no es tanto la respuesta del protagonista, sino que esta misma es inorgánica. En esa misma oración se da a entender de que Tim lleva 12 años, él mismo lo dice, 12 años en ese trabajo, todos los días viendo videos ilícitos con sus propios ojos para hacer informes de evidencia. Y esta es la primera vez en más de una década en la que se plantea la pregunta sobre la venta de niños. Esto la verdad no tiene ningún sentido. Y esto nos lleva a hablar de Vampiro. Ni siquiera el que fue el mejor personaje de esta película se salvó de la inconsecuencia. Resulta que ese tipo lavaba dinero para el cártel de Cali y en algún momento se insinuó que tuvo sus vueltas con Pablo Escobar. Resulta que estos carteles en Colombia eran grupos terroristas que no únicamente se movían en el tráfico de drogas, sino también el de gente. Llegaron a colocar bombas en aviones y en bibliotecas, resultando en cientos de niños muertos. Ahora resulta que Vampiro, que es un ex cartel de Cali, criminal de mucho mundo, otrora presidiario por alianza con carteles terroristas, tuvo una epifanía cuando se dio cuenta que el problema de la prostitución infantil es algo real. Por favor. Y esto se pone peor. Resulta que el tipo compra niños, como ya dije, según él, para llevarlos a albergues y darles una segunda oportunidad. Esto suena muy bonito, pero al parecer esta película, que tanto se ufana de ser una especie de baremo moral, no se planteó nunca la pregunta de si es correcto regalarle dinero a bandas de traficantes para seguir financiando sus crímenes. Y no solo eso, sino que este tipo, Vampiro, conocía a todos los altos dirigentes de la red de tráfico de personas. A todos. Es él el que le da toda la información a Tim. ¿Por qué nunca se lo dijo a la policía? ¿Por qué nunca se lo dijo a la prensa? ¿Por qué nunca agarró una K-47 y se fue a darles bala como si fuera Rambo? A mí no me va a hacer preguntas ninguna, que me va a dar un ataque. ¡Vamos, Fala! Ay, bueno, estos son los puntos más importantes en cuanto a guión. Como sabrán, yo no vi la peli en cines, por lo que me reservo a hablar sobre fotografía y montaje, la verdad ese no es mi fuerte. Pero ahora sí, vamos a hablar de las polémicas alrededor de la película, que la verdad creo que puede que sea lo que estabas esperando. Conservemos el orden que manejamos hasta ahora y vamos primero a defender esta película y después me cagaré en ella. Se ha vuelto muy famoso este artículo de la revista Rolling Stone, el cual invito a leer porque a pesar de su título sensacionalista, resulta que acierta en algunas cosas, pero aún así este artículo trata erróneamente de vincular a Sonido de Libertad con teorías de conspiración como QAnon. ¿Es esto cierto? Pues no hay nada de esto en la película, nada, absolutamente nada. Aún así el artículo acierta en señalar que Kim Caviezel es un conspiranoico empedernido, lo cual sí lo es. Si no sabes qué es QAnon, trata de la teoría de conspiración más patética que han parido los gringos desde el terraplanismo, la cual dice que Estados Unidos está gobernada entre las sombras por una élite profunda que sacrifica bebés en rituales satánicos para beber su sangre y producir adenocromo para conservarse jóvenes. ¿Y sabes cuál es el aderezo de esta teoría de conspiración? Que el único que puede detener esto es Donald Trump. Eso es lo que creen en el QAnon. Y resulta que sus fuentes son los delirios de un perfil anónimo en 4chan. Esto la verdad es un tema que creo que tuvo que haber dado material para cientos de tesis en antropología y sociología, y que no pocas personas se creen, entre ellas el propio Jim Caviezel, quien ha sido un defensor asiduo de esta teoría de conspiración. Así que sí, el actor que interpretó a Jesús es un completo idiota, pero si nos vamos a eso, la mitad de las películas gringas están protagonizadas por idiotas o por cretinos, desde Ezra Miller con sus colapsos mentales golpeando a gente indiscriminadamente en la calle, hasta el cocainómano tóxico de Johnny Depp, pasando por la defecadora con la que se casó. Y podemos ir más allá, podemos llegar a Marlon Brando, quien abusó sexualmente de Maria Schneider con el aval de su director Bertolucci. En fin, que un actor sea un idiota no tiene por qué representar el producto en el que trabaja. Entonces, no, la película no va sobre QAnon, son simplemente los delirios de su actor principal. También han acusado a esta película de ser una especie de panfleto cristiano. Yo, que soy ateo, no lo veo así. Sí, la película da un poquito
poquito de grima con esto de los niños de Dios, pero aparte de eso, lo único a recalcar es el pendiente de San Timoteo, el cual de hecho me parece que es un buen simbolismo y no es un panfleto como en otras películas, por ejemplo en Dios no está muerto, cuyo mensaje es: si eres ateo te va a atropellar un hijo de puta carro. No, este tipo de simbolismo se ha usado bastante en películas excelentes, como en Hombre en Llamas o en La Milla Verde. Sí, es cierto que este recurso es bastante grandilocuente, pero no lo es tanto como para calificar toda la película de ser un panfleto cristiano. Pero bueno, ya abierto el paraguas, ahora sí hablemos sobre qué sí es verdad en torno a las críticas de Sound of Freedom. Porque sí, Eduardo Verástegui se está victimizando como un campeón. Sí, es cierto que ni Amazon, ni Netflix, ni Disney quisieron apostar por esta película, pero por favor, mi amigo, no eres el único al que han rechazado. Hasta Breaking Bad fue rechazada al inicio. Blake Snyder llegó a afirmar una vez que él vendió por más de $1 millón varios guiones que nunca tuvieron su película. Ten por seguro que por cada película, por cada producción que sale al aire, por lo menos otras 100 son rechazadas. Para el caso de Disney en particular, resulta que este hombre llegó en un mal momento en el que se consolidaba la compra de 20th Century Fox. Y Sound of Freedom no sería la única afectada, es que hasta el estudio Blue Sky, el estudio responsable de la Era de Hielo, fue cerrado. Es decir, la cancelación de esta película se debió más a un tema de ajuste de estructura que de censura. Netflix y Amazon por su parte son plataformas digitales y tal vez encontraron conflicto con la película, pues el mismo Verástegui afirmó que él insistía en que la película se estrenara en cines y al hombre se le llena la boca hablando de censura, aun cuando miles de cines emiten su película en todo Estados Unidos. Como vimos, el guión tiene problemas enormes. Tiene mucho más sentido que hubieran rechazado esta película por su bajo presupuesto y por su guión tremendamente mejorable, o simplemente por el modelo de negocios. Y los quejidos de Verástegui rozan lo vomitivo, cuando se pone a llorar públicamente encima de los hombros de nada más y nada menos que Agustín Laje. Si eres colombiano, tal vez no hayas escuchado hablar de Laje, autor del famoso libelo El Libro Negro de la Nueva Izquierda. Lo único que necesitas saber de este hombre es que en dicho libro citó de manera no irónica a Actualidad Panamericana, una página de noticias falsas y chistes que tiene titulares como estos. Agustín Laje es un conspiranoico de manual, que disfraza sus delirios bajo sofismas y un gran carisma, y eso es algo que cualquiera que tenga un poquito de formación académica sabe al momento de leer sus libros. En serio, si yo mismo hubiera usado este tipo de fuentes en mi tesis de maestría, te aseguro que me hubieran expulsado de la universidad. Si eres alguien de derecha, la verdad te recomiendo que busques otros autores, como Jordan Peterson, que sí es alguien que es muy crítico con el progresismo y a quien puedes respetar intelectualmente. En fin, que cuando tipos como Laje y como Verástegui, que en algún momento llegó a decir que los temblores en México se debían a los abortos, se reúnen juntos, no creo que sea para hacer obras de caridad, más bien todo lo contrario. Y esto es algo grave, porque al final es tener un rabo de paja enorme, porque es generar polémica como una manera de publicidad y lucrarse de un tema que es muy delicado. Este resulta ser prácticamente el mismo modus operandi del cine progresista. Agarran un tema delicado como el racismo, haces un producto mediocre y cuando recibes críticas las desvías del producto a la temática, de tal manera que la gente piensa que la animaversión no es hacia la película ni hacia ti mismo, sino hacia la temática sensible que toca esta misma. Y mediante este muñeco de paja es muy fácil que te tilden de racista, de homófobo, de transfobo, etcétera, etcétera, etcétera. Eduardo Verástegui ha hecho esto mismo, solo que mucho peor y más efectivo. Cualquier crítica hacia Sound of Freedom como producto o al mismo director o a sus productores es seguida inmediatamente de una patulea de conspiranoicos diciendo de que eres un p***. Y todo esto escudándose bajo un falso altruismo, bajo un falso interés hacia los niños. Así como los progresistas están convencidos de estar derrotando el racismo viendo una película de una mujer trucha afrodescendiente, del otro lado están convencidos que Sound of Freedom va a salvar a los niños del planeta. Es más, cuando vas a ver la página oficial de la película, en el apartado que dice cómo luchar contra la trata de personas, lo que te proponen es ver la película. Al final, lo verdaderamente importante es venderle a la gente esa falsa sensación de que están cambiando el mundo a través de un teclado, y eso sumado al rabo de paja enorme que tiene este personaje. Eduardo es conocido por estar vinculado con los Legionarios de Cristo, entidad que en 2021 aceptó más de 171 casos de abusos.
¿Ustedes creen que él dijo algo? ¿Ustedes creen que Eduardo dijo algo por los cientos de casos de acusaciones hacia la Santa Sede por encubrimiento de pastía? No, por supuesto que no. En fin, no veo censura hacia esta película. Es solo un modelo de negocios que no suena llamativo por su tema y su calidad. Y la única razón por la que esta película ha vendido tanto es porque sus productores han sabido pegarse a la recalcitrancia que existe hoy en día en internet. Es la campaña de publicidad más espectacular que he visto en mucho tiempo. Simplemente de aplaudir. Eduardo Verástegui, usted es diabólico. En fin, ¿quieren un ejemplo de verdadera censura? El libro Dejad que los niños vengan a mí, de Juan Pablo Barrientos, que consigna relatos de varias víctimas de sexual perpetrados por miembros de la Iglesia Católica en Colombia, fue retirado de las estanterías por una orden judicial. Esto sí es censura. Pero claro, como el ataque es hacia la iglesia, no creo que Verástegui vaya a hacer una película al respecto. En fin, como conclusión, ve a ver la película si quieres, pero si eres alguien que busca de verdad una obra de arte, no va a ser lo que vas a encontrar. Vas a encontrar simplemente una película de acción de bajo presupuesto, muy buena dentro de su género, pero que sigue siendo de bajo presupuesto, y eso se nota bastante. Aún así, para un público general, por lo menos para las personas mayores, tu madre, tu padre, tus abuelos, puede que ellos sí encuentren la película bastante buena. Ve a verla si quieres cuando se estrene. Eso es una decisión que ya será tuya, pero eso sí, no creas que estás haciéndole un favor al mundo si compras este producto. Simplemente estás haciéndole un favor a los productores de la película, lo cual está bien. Pero en fin, si tú eres de los que cree que Jim Caviezel, Verástegui, Laje, Trump o Elon Musk son pobres almas benevolentes que quieren salvar a los niños promoviendo o produciendo películas de bajo presupuesto, te recomiendo que te bajes de esa nube. Para este tipo de personas, el único y verdadero Dios que existe en este mundo es Dios, ¿no? ¡Oh, Jesucristo! ¡El poderoso dólar! Y eso ha sido todo, mis muchachos. Espero les haya gustado esta crítica. Ya saben, si les gustó el video, compártanlo, denle like y suscríbanse si quieren ver más contenido así. Te invito a dejar tu opinión en la caja de comentarios. No siendo más, me despido y te deseo un excelente día.